Bien, decía yo sobre el plagio. Entonces, Prep en línea toma, podríamos decir, toma el diccionario de la Real Española Académica, define el término plagiar. ¿Y cuál es ese término? Copiar sustancial sobre obras ajenas, dándolas como propias. Y entonces, la Real Española, la Real Española publica en el 2021, pero Prep en línea lo retoma 22 y lo comparte a la institución. Actualmente la Real Española, pues, estamos en 25, muy seguramente ya volvió a publicar nuevamente este actualizado plagio y ya pues ha avanzado, ¿no? Ya claro que a lo mejor en el 2024 volvieron a publicar su actualización sobre el plan. ¿Vale? Entonces, pongo como ejemplo este tipo de materiales, por ejemplo, la Real Española académica, que publica constantemente sus materiales, paga sus derechos de autor, y entonces cualquier otra persona puede retomarlos o adquirirlos, o en su defecto meterse a más fuentes de internet y de alguna manera retomarlos. Pero aunque prepa en línea lo retoma, tiene que especificar de dónde lo está obteniendo. Y entonces ya hay parte que se hace y lo retoma en el 2022. ¿Y por qué lo retoma? Es un tema importante y para podérselo cumplir de prepa. Entonces, realiza esta breve guía. Se publicó en el 2021, entonces se retoma, se hace esta breve guía y entonces pues se los empieza a compartir. Entonces, si nosotros podemos entonces entender que el autor, conforme, conforme publicó su libro, pues, conforme va a ir avanzando, va avanzando el tiempo, va a ir haciendo sus... ¿Cuáles serían esas actualizaciones? Vendrían siendo uno, dos, séptima edición, primera edición, segunda edición, tercera edición y así hasta llegar. Este, capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, así hasta. Pero va a depender mucho de los materiales que se realicen para poder ir haciendo. Bueno, más bien va a depender mucho del autor que esté escribiendo ese tipo de materiales y tenga que darle continuidad. O en su defecto ya no le dan continuidad, ahí cierran, fue el único que se publicó y ya está ahí. Ya no hubo impresión. Entonces, por el caso del plagio, pues entender lo que dice la Real. Y ya sí, si nosotros nos vamos con los otros demás autores, entonces tendrían que decir algo parecido, la forma de que es el plagio. Pero bueno, ya explicamos que todos van a llegar. Importante es entender que es el plagio. Y muy seguramente ustedes también tienen la noción de que es el plagio. Entonces nos vamos a quedar aquí con esta definición. ¿Vale? Entonces lo retoma, dependiente, extrae la referencia, lo cita en línea en 2022 y comparte esta breve. ¿Sale? Entonces, se hace cuando cada uno de nosotros va a retomar, va a investigar cualquier tipo de material que nosotros tengamos. Entonces, el autor, el proceso que lleva, paga sus derechos. El título, la definición de cuando publica algún tipo de material, va a depender mucho. En el caso de, estamos viendo el plagio, la definición como tal, y que hay varios autores, escribe sobre el plagio, y todos llegan a, que son diferentes, ¿eh? Son diferentes, pero no son iguales. Cada uno desde su punto de vista, porque si fueran iguales, entonces un autor le echaría
Y al otro, oye, me estás copiando mi información, yo te voy a demandar. Por eso no voy a pagar sus derechos de autor. Todos lo hacen de manera, llegan al mismo, en la originalidad de cada uno. Entonces, bueno, pues si nosotros llegamos aquí, parte de, ya entendimos lo que hace el autor. Luego cuando escribe, tiene, da sus, escribe sus materiales se pueden entonces dar continuidad. En el caso del diccionario de la Real Española, pues, pero como mínimo, como mínimo sí cambian palabras, sí cambian cuando son las cosas. Ahora, y en este sentido, ahora le dan otros. Tiene que ver mucho, los, los, tiene que ver mucho quién escribe esta definición y hay que a lo largo del tiempo, le van a ir dando forma o de diferentes, como mínimo, sean las palabras, los conceptos, pues, así se van. Entonces hay que tener el caso del autor. Pasamos ahora a los tipos de plagio. Ya vimos el proceso del autor que lleva, paga sus derechos de autor, que nadie más puede publicar su material, incluso tomar palabras o algo similar, tiene derecho a demandar a quien lo haga. Y después, en ediciones, varios autores escriben sobre el mismo tema, pero cada uno camino, pero de este forma. Si eran igual, pues hay entre autores demandándose porque ya mi definición es parecida, retomas palabras, oraciones, conceptos, hasta eso mínimo, se puede crear una situación legal si el sujeto se llega a copiar, estamos hablando de plagio, unas definiciones y yo los publique y trate de como autor para el libro y presentar eso. Esos son los aspectos. Que si ya yo retomo ese autor, referenciarlo, lo hizo Prependimia, está citando que si se publicó en el 2021, Prependimia hace esta breve guía para estos conceptos los retoman en el 2022, entonces es válido porque está referenciando, está citando quién lo publicó. Si nosotros nos vamos a tipos de plagio, entonces hay varios tipos de plagio que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por luego algún tengamos noción, no se nos hace tan aparatoso. Nosotros sabemos en el fondo que no se puede hacer, lo hacemos, ¿no? Porque entonces, también es complicado. Posteriormente también por, por, por otras figuras también van a estar en este tema. Siempre es ustedes al inicio propedéutico también les sepan de estos temas, a partir de que ya inician el propedéutico, estén tomando estas precauciones de no estarlo cometiendo. Entonces, parcial, tipos de plagio. Vamos con el tipo de plagio. El parcial. Se comparten ideas de autoría propias. Obras originales y dar crédito a alguien. Un ejemplo puede ser, reviso cuál era el tema, ya revisé el tema, trabajo bueno, es lo que me están pidiendo, y así como está, nomás descargo, pongo mi nombre y ya está mi trabajo, y así ese sería parcial, completamente.
trabajo y otro. Entonces, es un ejemplo de este tipo de plagio parcial. Parcial por combinación. Se comparten ideas de autor propia y ajenas que se igual las agarras el trabajo del internet, bajas, está bueno, y ahora si el otro fue de que lo agarraste así completo, bueno, pues este no, este tipo de plagio, lo agarras completo y le combinas algo de algo que a lo mejor tú investigaste, perfeccionaste, y entonces le combinas a oraciones con sector de lo que tú escribiste, de tu reflexión. Pero aparte, de lo que trabajo. Y aparte, pones tus referencias, así no mandas. Entonces es parcial por compleción. Lo combinas, tú escribiste y descargas. Parcial por sus sesos. Es otro, en elementos de información de uno o varias fuentes y se hace pasar. Se sustituyen como elementos de información y se toman varias fuentes y se hace pasar. Pueda suceder que pues, no pude yo, luego no tenemos mucho la costumbre de extraer la referencia gráfica, entonces ya cuando hice mi trabajo, lo que me volvieron a regresar, pues, lo que me preguntaron, oye, ¿y dónde están tus referencias? Como no tengo la costumbre de extraer la referencia, pues, le meto otras referencias son, que no son de ese material. Que bueno, pues esa es la parte. Agarro otras fuentes que no son de las artículas que yo. Otro, parcial o himno. Es cita, se da el crédito correspondiente. Que hace, se hace pasar por todos. Bueno, pues ahí es donde igual, casi como el parcial, más que ahí lo vamos combinando, es casi idéntico a lo que yo les traje. ¿Sí? A lo mejor en esta le combiné, no le combino, no le combino, pero si le meto algo parecido, algo idéntico, es mínimo lo que le hago. El autoplagio, el autoplagio viene siendo ya módulo 1, entonces ya estoy en módulo 5, entonces pues, ya tengo mis archivos guardados, historial de mis archivos, trabajos que llevo. Autoplagio significa en el quinto módulo, trabajo, piden un trabajo X, hasta que me acordé que en el módulo 1 es idéntico lo que me están pidiendo. Me están pidiendo este tema que ya vi, entonces, ya nomás lo que hago, ese trabajo, ese es autoplagio, yo me estoy quedando por los materiales que ya estoy nuevo, algo que ya es de ese es autoplagio, que es para tomar nuestras decisiones, total o clones. Se hace pasar como propio contenido de uno o varios corresponde. Bueno, pues es casi como el parciano, por, por mosaico, se intercala y se
Ya descargué este autor, algo le voy a meter, descargo de otro autor, descargo de otro autor, le voy intercalando a mi trabajo que yo hice, le voy metiendo una idea de este, le voy metiendo una idea de este, y entonces le voy metiendo varias ideas de esos autores, y así lo entrego como si fuera idea, a un trabajo completo, pues es, fondo, pues son de diferentes ideas de varios autores. Sobre todo, pues no lo referenceo, no lo referenceo. Entonces hay que tener cuidado con el formato. Por colusión académica, se entrega una actividad de carácter individual, pues, o parcial de pares para realizar, copiarla como llega a pasar comúnmente. Ahorita no están trabajando en el módulo propedéutico, en colectivo, en equipo, están trabajando en equipo, están trabajando de manera individual. Ya cuando están trabajando en el equipo, ya la pauta del asesor virtual o el tutor están trabajando en equipo y perfecto, tienen que trabajar en equipo, exacto. Pero cuando llega a pasar, sucede que solamente son compañeros, ya con un acuerdo entre el equipo, ¿no? Jugando, ya, ya ahí se termina. Y entonces él lo hace y ya nomás, ya lo terminó él, ya nomás cambien algo y ya, y entreguen. Bueno, incluso algunos ni cambian nada y así se va. Ese es por colusión acá, que ya están de acuerdo. Falsa autoría. Se le atribuye a la trabajo a una persona. Elaboración. ¿Vale? Igualmente puede ser que está trabajando tiempo y bueno, ya llega el último y bueno, por tal de ya no realizar el trabajo, todo el desarrollo compañeros, ya más ponen de acuerdo con los compañeros, ya más se lo pasa. Y ya, así lo. Referencia falsa. Este, pues hay que tener mucho cuidado porque también en esta por el plagio, porque si no estoy acostumbrado, habituado a estar referenciando las fuentes que nosotros investiguemos, ¿por qué tipo de fuentes son las que podamos? Una fuente puede ser una fuente puede ser el libro, puede ser la revista o en su defecto el libro electrónico, puede ser esas 4 fuentes y hay más fuentes. Hay más fuentes que se pueden estar haciendo. Entonces, siempre que ingresamos a esas eh, fuentes, extraigamos como mínimo 4 elementos en esas fuentes, dando como 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Hay que extraer es el autor, publicó ese material, año que se publicó ese material, el tema de qué es el tema de ese material, de editorial de si el aspecto es un libro, son los elementos como mínimo. Si es una revista, son lo mismo, no se agregan las páginas. Si es el libro electrónico, pues no cambia mucho, se agregan los 4 elementos, pero también se agrega el enlace. Y si es el internet, los mismos son los 4 elementos y se agrega el enlace. Como mínimo, en el caso de esas fuentes, hay que recabar. Pero ¿qué pasa cuando no estamos a
diferenciar. ¿Vale? Y todavía nos cuesta mucho poder hacer, de que ya me regresaron mi trabajo y ahora, pues ya me lo regresaron. Vuelvo a hacer, ¿no? Pero, pues, aunque yo lo vuelvo a hacer, y de mi asesor, las tiene, pues resulta que ya me regresé a buscar al internet, y al internet a buscar en las referencias, investigado, ya no las encuentro, ¿no? El internet no es estático, está en movimiento material, son, son buenos, excedencia, y entonces en eso tenemos nuestra responsabilidad de nosotros investigar en el internet. Entonces, como el internet está en movimiento, si yo a meter ese movimiento, será difícil, pero voy a meter a los mismos espacios para que pueda ir. Sin embargo, si tengo sé, tecnológicas y sé cómo meterme en qué página, qué ventana, en qué espacio para poder regresarme a investigar las páginas que investigué, pues qué bueno, ¿no? Ya podemos pues, empezar el enlace, cuatro elementos. Bueno, cuando se da, no se da, pues, es lo complicado, ¿no? Porque entonces ya me metí al internet y no he andado investigando día con día, la primera semana ya me metí y bueno, no sé cómo buscarlos, estoy perdido porque entonces, ¿qué voy a entender? Nada. Entonces, pues ahí es donde entra una referencia falsa. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues me meto, ya no los encontré, me meto a temas parecidos, salgan de lo nuevamente. Me meto a buscar otra vez ese tema, extraigo la información, y le pongo otra que más. Esa es una forma para nosotros ingresemos, hacemos la referencia, no nos va a decir hablar sobre ese tema, sabe que no es de ese material que tú investigaste. Otra cosa es que comparto el enlace, si pueden ya compartir el enlace, los cuatro elementos, pero pues también resultó que ya le damos el clic en el enlace y se no existe. Esa también es otra forma de colocar referencias. Hay que tener en cuenta estas recomendaciones que no nos. ¿Okay? Y bueno, pues hay otras cosas que se pueden hacer cuando incorporamos referencias falsas que no existen. Hay que tener muy cuidado. Entonces, hay que asegurarnos, preguntarnos, que siempre que hacemos investigar a una fuente, extraigamos la referencia. Nos vamos a tardar, pero preferible que me tarde yo unos 3 minutos, 3 minutos más, que después tenga yo que regresarme, escribiendo, tenga yo que tengan que el trabajo que entregué, pues no tenga que tomar nuestras precauciones. ¿Vale? Entonces, pues estos tipos de plagio como este tipo de prevenciones. ¿Qué otra cosa? Ya llevamos el actor. El actor, en efecto, el proceso que lleva es pagar sus derechos de autor, de lo que se dio, él, su autenticidad, va con la institución, paga sus derechos, otorgan ese derecho de autor, entonces ya nadie más puede seguir. Si uno lo intenta hacer, pues será, ¿no? El concepto, ahora el concepto de plagio ya vimos tipo de actores que se y entonces cada autor cuida mucho esta parte que escribieron pues, de parte. Y también hablamos, ¿no? Que el concepto como tal de plagio
va cambiando según el autor y según los años. Va avanzando el tiempo, van actualizando, ya sea capítulo 2, ya sea capítulo 1, capítulo séptima edición, primera edición, tercera edición. Va a depender mucho del autor, cómo quiera ir escribiendo ese tipo de material. Y a esto le agregamos un plagio que se puede dar cuando alguien toma de autor a autor, puede retomar de otro autor, toma palabras, oraciones, toma conceptos, y pues eso se llega a pasar y por eso luego hay problemas. Ahora, ahora bien, entonces ya vimos el conceptor, ya vimos el concepto, ya vimos el plagio. Ahora, ¿qué más? Está, unos programas para poder detectar. Yo me he sometido a varios programas de plagio. Entonces, este, aunque he hecho con tres tesis, indiscutiblemente he pasado por estos procesos, tres tesis. Una en la licenciatura, psicología, otra en psicología y otro en la maestría en gestión educativa. Pues sí, investigaciones científicas. Y en las tres pasé el proceso de plagio. Que si ellos sometieron trabajo a ese tipo de materiales, entonces hay que tener mucho cuidado. Agarran el concepto, agarran todos los párrafo, agarran todo el párrafo y pesan ahí al programa. Por ejemplo, Turnitin, programa, pesa el trabajo y te va a otorgar qué cantidad de plagio. Si tiene 60, 70, 80%, pues estamos perdidos, ¿no? Porque tenemos que corregirlo. O recomendaciones que nos tienen que decir, ¿no? Para poderlo corregir. Tener muy en cuenta este tipo de situaciones. Están otros programas que igualmente van cuando estos nuestros trabajos que damos, sean pequeños, sean muchos, sea, todos los someten a qué tanto de plagio. ¿Cómo podemos evitar estos tipos de programas? Este, Pues hay que referenciar primero nuestro, nuestro trabajo y todo lo que estemos haciendo entra en la para, si yo estoy leyendo un autor, entonces, pues, con mis propias palabras voy a explicar, con mis propias palabras, es el autor. Ah, sí, lo que dice el autor es que, no sé, de por qué ser o el ser, ¿no? El ser o estar. No, es que ser dice que ser quiere ser. No lo sé, puede ser palabras variadas que cualquier tipo de situación no se van a presentar. Confusión, no lo sé, plagio. Ahorita lo estamos. No, no, ya me explicó que el plagio es esto, pues entiendo que el plagio significa no tengo que copiar trabajos propios. En un momento darán muchas observaciones, simplemente se van. Ese es mi punto de vista. Yo tengo que ingresar al programa, están teniendo una reflexión, el programa y el programa te va a decir, pero si tú lo copias así como te dice el autor, y así lo mandas, entonces el asesor va a agarrar, va a copiar tu trabajo y lo va a decir 100% de plagio. Todo esto solamente es así.
Pero si tú lo transformaste en paráfrasis, tú diste tu reflexión y sentido, entonces el programa, por lógica, te va a dar cantidad de. Entonces, a lo mejor te va a dar como el tal nivel de paráfrasis que tiene tu trabajo de la interpretación, pero aunado a tu paráfrasis, aunado a tus referencias y a tus citas que estás haciendo de los autores, pues sí, vas a tu trabajo. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de situaciones de los trabajos. Entonces hay varios, Word, Copy Space, Blake, Scan, entre otros. Entonces ya vimos cómo lo podemos prevenir. La parálisis. ¿Qué más? Ahora vamos a ir. Y ahora de que ya revisamos esta parte. Ustedes me dirán, ok, ya revisamos, ya revisamos el factor, ya vimos el secto, ya vimos el plagio, ya vimos los programas para el plagio, ya me dijiste para la paráfrasis. Ahora, ¿qué más? Bueno, pues ahora nos vamos con las citas. Es importante que las ocupemos correctamente, porque igualmente, así como los autores hay diferentes que escriben el plagio, así también hay autores diferentes que escriben los manuales para poder extraer formas de la referencia bibliográficas, y hay varios autores. Por eso esto de los poder referenciar pues va a depender mucho de la, ¿no? Porque luego ellos nos recomiendan. Se utiliza a Salieri, este autor, hace referencia, utiliza la adecuadamente, entonces, como institución, te recomiendo la pauta de estos autores, de ellos, y entonces es así como ya nosotros podemos referenciar, basarnos en ese autor para poder nosotros referenciar. Cuando nos metamos a las fuentes que nosotros estamos investigando, ya hablamos de las fuentes, libro electrónico, internet, como una revista. Y hay otras. Bien, este autor, en caso de Senda, de APA, se menciona, citas y 21, muy seguramente ya salió en el 2024 y estaba como mínimo, a lo mejor, conceptos, palabras, lo actualizaron, ya salió. Entonces, ya también van a depender nosotros qué edición estemos ocupando para poder referenciar, extraer los cuatro elementos, sea lo que investigamos o cita. ¿Vale? Entonces, entramos aquí, ya hablábamos de los cuatro elementos que nosotros tenemos que hacer. El autor, fecha, título y fuente. En el caso de casa publicadora, vendría siendo la editor. El QR vendría siendo el enlace, el link. Nosotros, si es el internet, pues, la dirección a ver esa página. Entonces, como mínimo son esos cuatro elementos. En el caso del libro, esta es la forma que nosotros hacer. Una es, hay que al autor y el primer apellido. El primer apellido, aquí son varios autores. Es autor. Hay que
el apellido, nombre, la palabra, nombre, el año se publicó el libro, el tema del libro, uso de monedades y la casa de desplaza. Cuando es de una, cuando son de varios autores, pues coma, apellido, la letra del nombre, y lo mismo, punto y coma, el siguiente. Son de diferentes. Igualmente viene el año que se publicó el título del libro, que es otra editorial de cero. Entonces son como mismo los cuatro elementos que tenemos. Cuando es de un Cuando es de una revista, se agregan los cuatro elementos que mencioné, nada más que ahí se agrega el número, el volumen del número, páginas. Son los cuatro. Autor, el año, el título, la revista científica. Y bueno, pues ahí se agrega entonces el volumen, las páginas. Y ya aquí nos vamos al ejemplo. Bueno, pues, autores, autores, el año, pues 2019, título, motion, books, aquí el título. Psychology of Popular Culture, ese es un editorial. En el caso de los volúmenes, en el caso de las páginas, ese es el caso de una. En un libro electrónico es similar a un libro, nada más. Este, algunos ya no están comparten los de materiales virtuales, electrónicos, ya como tal, comparten ya como tal, ya están bien generados, ya vienen generados, ya vienen generados, comparten este tipo de referencias. ¿Vale? Igual, pero son los cuatro elementos aquí. En el caso del Internet, ya hablaba yo, dice yo, que es que Internet, todo lo que hay en Internet no es estático, está en movimiento. Luego hay que tener muchos cuidados pues, extraer de Internet. Hay algunos materiales, bueno, hay otros no es que no estén buenos, los agarraron así, claro, hay algunos que no tienen los cuatro elementos que nosotros estamos requiriendo para poderlo extraer y no aparece. Entonces, si estamos hablando de cuatro elementos, autor, aparece el autor, ahí estamos. Y no me aparece el año, sí me aparece el año, pero no me aparece el año. Cuando nosotros extrajimos algún material del internet, eso es complicado. Se me va a cerrar la sala, nos volvemos a estar para cerrando este tema. Aquí cerrando este tema. Va a cerrar la sala, para ir cerrando este tema, tanto en el caso de las redes sociales como podemos referenciar.